Hoy tenemos el primer servicio acá, consagramos este lugar al Señor, damos a Él la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Estamos contentos porque la palabra del Señor dice que mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Así que este es un buen día porque podemos alabar al Señor y podemos también escuchar su palabra. Amén. Y yo quisiera, por favor, que me puedan acompañar del libro de Santiago, Epístola Universal de Santiago, eso está después de Hebreos y antes de Apocalipsis, capítulo 4, verso 5 y también el verso 10. Santiago, capítulo 4, verso 5 y verso 10. Bien, amén, lo tiene, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, verso 5 dice, 4, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que han hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Vamos a leerlo nuevamente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta poderosa mañana. Tú estás aquí. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te engrandecemos y te damos a ti, Rey y Señor, la preeminencia en nuestras vidas, en este lugar. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos rendimos a ti en esta hora. Padre bueno, al declarar esta tu palabra, Señor, decimos que en esta mañana el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras que se establece tu reino, declaramos, Señor, los oídos de los sordos abiertos. Declaramos que suelta la lengua del tartamudo. Decimos, Señor, que se abren los ojos de los ciegos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza. Declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, que se abre, Señor, toda prisión, todo aquello que tiene cautivo, Señor, a hombres y mujeres, ahora es libre en el nombre de Jesús. Confesamos, Señor, que esta es una mañana de victoria y hemos de salir de aquí llenos de ti. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que han hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién pudiera pensar que hay celos santos? Hay celos que nada, dice una canción. Pero este celo de Dios es para vida. Y el Espíritu de Dios vino sobre Santiago y está hablando sobre, hoy tenemos el primer servicio acá, consagramos este lugar al Señor, damos a Él la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Estamos contentos porque la palabra del Señor dice que mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Así que este es un buen día porque podemos alabar al Señor y podemos también escuchar su palabra. Amén. Y yo quisiera, por favor, que me puedan acompañar del libro de Santiago, Epístola Universal de Santiago, eso está después de Hebreos y antes de Apocalipsis, capítulo 4, verso 5 y también el verso 10. Santiago,
capítulo 4, verso 5 y verso 10. Bien, amén, lo tiene, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, verso 5 dice, 4 verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que han hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Vamos a leerlo nuevamente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta poderosa mañana. Tú estás aquí. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te engrandecemos y te damos a ti, Rey y Señor, la preeminencia en nuestras vidas, en este lugar. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos rendimos a ti en esta hora. Padre bueno, al declarar esta tu palabra, Señor, decimos que en esta mañana el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras que se establece tu reino, declaramos, Señor, los oídos de los sordos abiertos. Declaramos que suelta la lengua del tartamudo. Decimos, Señor, que se abren los ojos de los ciegos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza. Declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, que se abre, Señor, toda prisión, todo aquello que tiene cautivo, Señor, a hombres y mujeres, ahora es libre en el nombre de Jesús. Confesamos, Señor, que esta es una mañana de victoria y hemos de salir de aquí llenos de ti. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién pudiera pensar que hay celos santos? Hay celos que matan, dice una canción. Pero este celo de Dios es para vida. Y el Espíritu de Dios vino sobre Santiago y está hablando sobre algunas cosas que tienen que ver o que tenían que ver con la iglesia cristiana de entonces. Preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. Santiago decía que habían guerras y pleitos, pasiones, codicias, asesinatos, envidias. Habían oraciones que no tenían respuesta. Y la respuesta a todo esto la da precisamente Santiago cuando nos dice que Dios ha enviado al Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente. La palabra anhelar significa y está conectada con la palabra celosamente. Es una expresión que tiene mucha fuerza, que tiene mucha pasión. Y es que hay un celo que sin lugar a duda está en el corazón de Dios, y está en el corazón de Dios precisamente para darnos cosas buenas. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas buenas para nosotros? Pero debemos recordar que Dios envió el Espíritu de Él a morir en la vida del creyente con un propósito. Dios había fundado los cimientos de la tierra y había hecho todo cuanto había estado en su corazón: animales, vegetación. Había creado aún el mismo hombre, y dice la palabra del Señor que puso en él hálito de vida.
puso su presencia. Y el hombre había decidido apartarse de Dios, darle la espalda y tomar su propia agenda. Y desde entonces Dios había dado una promesa que apuntaba a restablecer la comunión de cada hombre y de cada mujer con Dios. Eso lo llamó el Señor, el mismo Jesús, como la promesa del Padre. Dice en Lucas 24:49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Había el Señor Jesús durante 3 años hablándole sin cesar a los discípulos, hablándole acerca del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia, echando fuera todo demonio. Y ahí tenemos entonces un cuadro quizás incierto para los discípulos. Ya venía Jesús diciendo que era necesario que Él muriera y fuese crucificado. De manera que yo me imagino a los discípulos tristes, confundidos. Y el Señor le dijo a ellos que había una promesa. Era la promesa del Padre. Hay muchas promesas. Hay más de 8,000 promesas en la palabra del Señor. Muchísimas. Pero esta en particular, Jesús pudo sacarla quizás con pinzas y dijo: esta es la promesa del Padre. ¿Y en qué consistía esa promesa del Padre? Era una investidura de poder de lo alto. Ser investido, según lo que entendemos en el idioma original, significa ser sumergido, ser literalmente vestido de pies a cabeza. Y Jesús le está diciendo a los discípulos que era necesario que Él fuera el Padre para que el poder del Espíritu de Dios descendiera y ellos fueran sumergidos en el poder del Señor. En Hechos 1:4 dice que estaban juntos y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí dentro de no muchos días. Hay un propósito, y las promesas del Señor para nuestra vida tienen un propósito. Los mandamientos del Señor para nuestra vida tienen un propósito. Y hay propósito de Dios al querer habitar en el corazón de cada hombre y de cada mujer. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay propósito de Dios. Dígale al que está a su lado: hay propósito de Dios. Pero Dios es un Dios de diseños. ¿Se da cuenta? Cuando Dios nos dice que hagamos las cosas de una manera, es porque el diseño de Dios es de esa forma, porque de otra manera no fluiría el poder de Dios, no fluiría la promesa del Señor, no fluiría los cambios que quiere Dios producir en nuestros corazones. ¿Y qué quiere producir el Señor? El propósito de querer habitar Él en lo profundo del corazón de cada hombre. Lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 5. Le dijo el Señor a un sacerdote, un insigne sacerdote. Le dijo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, aquí no estamos hablando de algo que a mí me da una picazón. ¡Ay, qué rico estuvo el servicio! ¡Qué sabroso! Se me pararon todos los pelos. No se trata de eso. Es una entidad llamada Espíritu Santo.
El Espíritu Santo produce en el corazón un cambio. Vamos a decir cambio. Ahora, ¿sabe que este cambio no se trata meramente de dejar de decir groserías? No. Dice aquí que el Espíritu vendría sobre cada persona y esta entidad llamada Espíritu de Dios produciría un nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Significa que hay un lugar en el corazón donde el espíritu del hombre se amalgama o se une con el Espíritu Santo. Y es en ese momento cuando se une el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, que entonces el Señor insufla vida que viene del cielo. Cuando eso comienza el Señor a hacer en el corazón de cada hombre y de cada mujer, dice el Espíritu de Dios en Juan 3:5 que ha de producirse un nuevo nacimiento, un nuevo cambio. Esto no se trata de algo que haya existido, esto es algo nuevo, cual nunca había ocurrido. Los que hemos conocido al Señor hemos experimentado ese nuevo nacimiento. 1 Corintios 3:16 dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo? Fíjese, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra templo viene del griego naos, que significa santuario. Y el santuario no es precisamente estas paredes, ni este techo, ni este piso. Cuando tenía en mente el escritor judío escribir la palabra santuario, ¿sabe? No era el atrio donde regularmente nosotros adoramos al Señor y nos acordamos de las caraotas que dejamos allá, cocinando, ni el perro que no le echamos la comida. No es ese lugar. Tampoco es el lugar donde estamos pendientes de la llamada que vamos a recibir. Por cierto, apaga el celular. Vamos a honrar la presencia de Dios en este sitio. Y vamos a poner mucha atención y vamos a adorar al Señor. Porque ¿cuántos saben que Dios honra a los que le honran? Amén. El santuario no era el lugar donde estaba el sacrificio. No era el lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes, ni tampoco era el lugar donde se ponía, ustedes saben, el candelabro de oro con los 7 brazos. ¿Cuál es entonces el santuario? El santuario era el lugar donde estaba única y exclusivamente el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Cuándo saben lo que es eso? Era una especie de arca, ¿verdad?, con unas medidas específicas, forrado o bañado en oro por dentro y por fuera, con una tapa. Y había unos querubines, unos ángeles, de un lado y de otro lado, y sobre eso una tapa que llamaban el propiciatorio. Y dentro de esa arca, que era como un cajón, había 3 cosas. Estaba el maná, el maná, las tablas y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Cuántos saben eso? Amén. En ese lugar, en el santuario, no hay nada, solo el arca. En ese lugar, Dios no compite con nadie. ¿Se da cuenta? En ese lugar no caben los hijos, no cabe el negocio, no caben los proyectos, ni los estudios. Es un lugar donde solamente estamos con el Señor. Amén. Ese es el lugar donde Dios nos transforma. Ese es el lugar donde Dios nos cambia. Ese es el lugar donde tenemos y tocamos la presencia del Señor. Ese es un lugar donde el Señor nos dice que habita
el Señor en la persona del Espíritu Santo. Él quiere reunirse con nosotros en ese sitio. ¿Y dónde está eso? Eso está en mi corazón. Eso está en mi alma, en lo profundo de mi ser. Diga, está en mí. Soy templo del Espíritu de Dios. Porque el Señor, además de querer habitar con nosotros en ese lugar llamado el templo, quiere habitar con el hombre. Romanos 8 dice, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Señor quiere también vivir en el corazón, habitar en cada persona, porque Él quiere vivificar. Algunos tienen achaques aquí y otros achaques allá, pero fíjense lo que dice la Escritura. Usted sabe, hay un buen medicamento para los achaques del cuerpo. ¿Sabe cuál es? La presencia del Señor, el Espíritu de Dios. ¿Dónde le duele hoy? Llénese del Señor para que no le duele nada. El Espíritu de Dios dice que hubo un poder glorioso que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder, dice el Señor, es el mismo poder que está a disposición de cada creyente, de cada hombre y de cada mujer. Y dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora, usted sabe lo que significa morar. Morar significa cohabitar, porque algunos le dan la entrada al Señor el domingo y el lunes nos vemos el domingo, Señor. Pero ¿sabe lo que significa morar? Es vivir. Jesús vive con nosotros el lunes, vive el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y así hasta la eternidad. Él quiere vivificarnos, pero solo en el corazón de aquellos en el cual Jesús mora. Jesús también quiere habitar en el hombre por una razón natural. Romanos 14, verso 17, dice que el reino de los cielos no consiste en ¿qué? Ni en comida ni bebida. Ah, no, que yo para ser cristiano tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer esto. No se trata de esto. La palabra del Señor dice que no es comida, esto no es religión. El reino de los cielos es una relación con el Señor. El reino de los cielos es justicia, es paz y gozo. ¿Pero qué? En el Espíritu. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu de Dios mora, cuando el Espíritu de Dios habita, hay gozo, hay paz, hay justicia de Dios. Pero también Dios quiere habitar en nuestro corazón, porque Él nos dio también otra promesa. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué más? Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su propia cuenta. Él va a escuchar lo que habla el Padre y el Hijo, y Él no los habrá de decir. ¿Se da cuenta? La Escritura dice: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Cuando hay cosas que en nuestra vida no están en blanco y negro, el Espíritu de Dios es el instrumento divino
para guiarnos a toda justicia y a toda la verdad. ¿Se da cuenta? Cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos certeza sobre una decisión muy importante que vamos a tomar, es tiempo entonces de doblar rodillas y decirle al Señor: Padre, guíame. Padre, recuérdame la palabra. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo necesita hablarnos. El Espíritu Santo quiere hablarnos. El Espíritu también nos da el poder de vencer a la carne, de vencer al mundo y de vencer al diablo. Amén. El Espíritu de Dios nos da la potencia necesaria para vencer al pecado, para vencer al mundo y para vencer todas hechanzas del diablo. Romanos 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras ¿de qué? De la carne. ¿Sabe qué, amada hermana y hermano? Cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios llena nuestros corazones, cuando el Espíritu de Dios se empodera de nuestra alma y de nuestro corazón, podemos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? El poder del Espíritu de Dios le da la energía necesaria para que pueda vencer. Primera de Juan, verso 4 del capítulo 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Hermano, a veces nosotros pedimos lo que ya el Señor nos ha dado. ¿Sabe una cosa? No hay poder del mundo, ni del diablo, ni de la carne que se pueda levantar contra el poder del Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice: vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice aquí? Y lo habréis de vencer. Vaya conmigo al 4, verso 4 de Primera de Juan. Dice: y los habéis vencido. ¿Qué problemas hay en nuestro hogar? Con nuestros hijos. ¿Qué situación difícil se está presentando en nuestros hogares? El Señor dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú a lo mejor estás diciendo: pastor, si usted supiera cuánto me ha costado salir de esto, de luchar con esto que hay en mi corazón. Mayor es el que está en ti. Tú has vencido. Tienes que declarar la palabra, tienes que creerle al Señor. El Espíritu de Dios te da el poder de vencer al mundo, de vencer la carne y de vencer al diablo. El Señor Jesús decía: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, sabed ciertamente que ha llegado a vosotros el reino de Dios. No hay poder infernal, no hay poder de la carne y del mundo que se pueda levantar con un hombre y con una mujer que ha creído a Dios y que el Espíritu del Santo mora en su corazón. Pero sobre todo, el Espíritu del Señor ha venido a nuestras vidas para no dejarnos sin compañía. Nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida alejados, solos. Hemos sentido que quizás algún amigo o algún hermano nos ha dado la espalda. Pero fíjese lo que dice Juan capítulo 14, verso 18: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, a cada uno en particular. El poder del Espíritu de Dios nos da esa compañía sobrenatural
que no es posible conseguirla con nada ni con nadie. El Señor dice que no importa que las cosas puedan parecer oscuras, no importa que las circunstancias se puedan levantar en contra de nosotros. Hubo un hombre llamado Daniel que estaba en un foso de leones. Hubo otros 3 jóvenes que habían sido lanzados a un horno de fuego: Sadrach, Mesach y Abednego. Había otro que estaba en medio de un mar embravecido. Y el común denominador de estos 3 episodios es que siempre estuvo presente la presencia de Dios, y valga la redundancia. Allí estaba el ángel del Señor tapando bocas de leones. Allí estaba la presencia del Señor paseándose en medio del fuego para que aquellos ni siquiera sus ropas olieran a humo. Y allí estaba el maestro al lado de Pedro, protegiéndole y guardándole y animándole para que sus pies no se hundieran en el agua. La presencia del Señor nos da compañía. Pero aquí tenemos un asunto de celo. Volvemos a la Escritura. ¿O pensáis que la Escritura dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no compite con ningún hombre ni con una mujer en su corazón. No compite con cosas, no compite con ministerios, no compite con nuestra agenda. Si nosotros tenemos nuestra agenda, Dios no va a competir con nuestra agenda. Si tenemos nuestros propios planes, nuestra forma de hacer las cosas, Dios no va a competir allí. Dios lo que nos quiere recordar en esta mañana es que Él nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque nuestro amor al Señor debe ser un amor total, una entrega total. Deuteronomio capítulo 6 verso 5 dice: y amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo ¿qué? Tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Dios pide no menos que nuestro corazón. La palabra del Señor dice que donde está nuestro tesoro, allí también está ¿qué? Nuestro corazón. Así que nuestro amor al Señor debe ser un amor total. Pero aquí la palabra del Señor les está diciendo a través de Santiago que hay un celo santo de algo que está como un depósito en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Él les dice que Él ha hecho morar, Él ha hecho cohabitar, Él ha hecho vivir algo dentro de ellos, y es el Espíritu Santo. Y Él lo ama y lo hace con mucho celo. La palabra del Señor dice en este mismo capítulo, el verso anterior, Él habla de algo y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Y qué tiene que ver el adulterio en este caso? Tiene que ver con el amor a las cosas del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? En el mundo están los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida. Tenemos a unos hombres de una iglesia que tenían guerra y pleito entre ellos. Habían pasiones
que estaban combatiendo en sus miembros. Deseaban muchas cosas y no lo tenían. Trabajaban de mañana hasta tarde y no lo alcanzaban. Habían planes de negocios, habían planes de trabajo, habían situaciones que eran sus proyectos de vida. Y por más que bregaron y bregaron y bregaron, dice, no lo alcanzaron. Algunos se aventuraron a meterse en ayuno y en oración. Y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? ¿O cuál es la razón por la cual nos estamos acercando al Señor? Algunos se acercan al Señor para sencillamente cubrir los sueños de su vida. Algunos satisfacer los deseos de su niñez. Algunos para conseguir reconocimiento frente a otros. Pero el Señor les dijo que eso constituía un adulterio espiritual. Dios quiere que nosotros podamos descubrir que hay un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito tiene que ver con la eternidad. Vamos a decir eternidad. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos da algo para que disfruten nuestros ojos, o algo para que disfruten nuestra carne, o algo para que nosotros podamos conseguir alguna satisfacción, sea que vivamos o que muramos, dice el Señor, somos de Él. Es decir, que todo lo que debemos hacer, todo lo que debemos bregar en nuestra vida, debe rendirle culto y adoración a nuestro Dios. Dios nos da una respuesta para nuestras guerras, para nuestros pleitos, para nuestras codicias, para nuestras envidias, para nuestros combates y luchas. Santiago capítulo 4, verso 7, nos dice, ¿qué dice? Someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué? Y él huirá de nosotros. ¿Se da cuenta? No podemos resistir al diablo si antes no nos sometemos al Señor. Hay quienes quieren poder vencer todos los ataques en su vida, pero es imposible sin antes someternos al Señor. ¿Sabe? Vienen guerras en nuestros corazones. Deseamos tener casas grandes. Deseamos tener buenos hogares, buenas familias. ¿Sabe? Queremos tener muchas cosas. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué a Él y no a mí? Y muchas veces la respuesta a esas preguntas es sencilla. Sométete al Señor. Doblégate ante el Señor. Y resiste al diablo, y Él ha de huir de ti. Pero fíjense que el verso 8 nos da el segundo plan de Dios en respuesta a las cosas que nosotros batallamos cada día, a las cosas que deseamos cada día, a las cosas que cada día codiciamos, a las cosas que cada día pedimos. Él dice en el verso 8, acercaos a Dios y Él ¿qué? ¿Se da cuenta? Dios está dispuesto permanentemente a hablar con nosotros. Y nosotros tenemos una agenda y vamos en otra dirección. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él ¿qué? Se acerca a nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Y qué sucede con aquellos que se acercan al Señor? Dice que los que buscan al Señor entienden que todas las cosas. ¿Se da cuenta? Cuando no hay respuesta, cuando no sabemos qué hacer, cuando se nos pela el rollo, cuando le
a profetas o abrimos la Biblia al azar. Señor, háblame aquí. Y fue Judas y se ahorcó. No, eso no es. ¿Se da cuenta? Algunos lo único que les falta es tomar la Biblia y darle vuelta como una botellita. Pero se han tomado el tiempo para arrodillarse ante el Señor y pedir dirección. La palabra del Señor dice: acércate al Señor. Mire, yo no sé cómo Dios le puede o le ha hablado a usted. Yo lo único que le puedo decir es que Dios habla. Dios habla. Dios habla. Miren, le puede hablar a través de un hermano, a través de la palabra. Él le puede hablar a través de un susurro. Él le puede hablar a través de un perro inclusive. No le habló a través de una mula a un profeta loco. ¿Se da cuenta? Dios no puede hablar. ¿Y cuáles son sus preguntas? Porque hay algunos que preguntan: Señor, había un estadio, 45,000 personas, pasó una paloma y... ¿A mí? ¿Por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? Y el Señor dice: acercaos a Dios. No puede haber una respuesta si no la buscamos en el Señor. ¿Sabe? Le preguntamos a la abuela, al primo, al sobrino, pero el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay que clamar al Señor. Y continúa diciendo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Bueno, hoy no me siento bien, hoy no voy a orar. Hoy estoy lleno, pues estoy pesado, me estoy durmiendo. Mejor dejo la lectura de la Biblia para otro día. Y si está vacío, pues tengo mucha hambre, mejor no la leo, voy a comer. Así que siempre hay, usted sabe, el deseo de estar y de no estar. El Señor le dice: purificar. Purificar es limpia tu corazón. ¿Sabe? Porque una de las cosas que descubrimos cuando no buscamos definitivamente al Señor es porque queremos tener una patita aquí y otra acá. Y cuando no hay definiciones en la vida del cristiano, sencillamente no puede haber respuesta de Dios para nuestras oraciones. Afligidos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y aquí viene la última parte, como la respuesta de Dios para un corazón herido: humillarse ante Él. Verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe lo que significa la palabra exaltar? Viene de una palabra griega, ipso, que significa levantar. Levantar. Y esto tiene un sentido espacial. ¿Sabe qué significa eso? Dios quiere ponernos en un lugar alto. Y no es algo, ¿verdad?, metafórico. ¿Sabe que Dios quiere que a lo que suene la última y la final trompeta, y el Señor diga Pedro, diga Juan, diga María, usted se pueda levantar con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar, el destino, el propósito por el cual Dios a usted y a mí nos llamó. Es un lugar elevado, elevado. Y fíjense que la misma palabra exaltar significa cielo, firmamento o dignidad, altura, exaltación. Pero ¿sabe cuál es el requisito? Humillarnos. ¿Sabe cuál es el requisito? Dejar de tratar de resolver nuestras cosas por nosotros mismos. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, no puedo más con esta carga. Tómala, Señor, en tus manos. Toma, Señor, este problema. Toma, Señor, mi vida y esta situación. Estoy cansado de luchar, de combatir y de codiciar. Estoy ya cansado, Señor, de tener celo, no por tus cosas, sino por las del mundo.
yo quiero pedirte, Señor, que tú me puedas exaltar. Y nosotros, en una posición espiritual, y si se puede, física, humillarnos delante del Señor y decir, no más yo, sino tú en mí, Señor. Lo que no es exaltar, no es gozarnos del mal de aquel que nos hizo mal, no es recibir algo para nuestra propia permisión. La Biblia dice que la riqueza de los impíos los echa a perder. No es exaltar cuando nuestro corazón se llena de orgullo. Me usó el Señor, qué bueno, yo soy el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Eso no es la exaltación que Dios quiere. No es exaltar cuando Dios nos da bendiciones y hacemos lo que nos da la gana. Sí, porque como Dios ha puesto su favor y su bendición, vamos a hacer lo que nosotros nos venga en gana. No. Pero ¿qué es exaltar? Ser exaltado significa estar en un lugar de honra, un lugar de respeto, cuando nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos saben que Dios está en nuestros corazones. Él os exaltará. ¿Quién nos va a exaltar? El Señor. Vamos a decir, Dios nos va a exaltar. Él es quien nos exalta. No podemos esperar que alguien nos mire para ponernos en una posición en alto. Si usted trabaja, no le ponga las zancadillas a un compañero para que usted pueda avanzar. ¿Sabe por qué? Porque esa exaltación es humana. Pero si le da la oportunidad que Dios lo exalte, esa exaltación es eterna. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Dónde va a ser eso? ¿Y cómo va a ser? Eso no es problema suyo. Ese es el problema del Señor. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Cuando Él quiera. ¿Dónde lo va a hacer? Donde Él quiera. A lo mejor no es aquí, a lo mejor no es en su casa, pero Él lo va a hacer. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? No lo sabe. Honre al Señor en todo, y el cómo vendrá, y el cuándo vendrá, y el dónde también habrá de venir. El propósito final de Dios es que podamos reconocer que hay un lugar donde nos encontramos con Él, y es el lugar donde Él mora de manera permanente. Es el lugar donde Dios quiere tener comunión con nosotros. Es el lugar magnífico donde los misterios de Dios se nos han revelado. Es ese lugar donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. Santiago capítulo 4, verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? No hay banalidad, nada es vano en las cosas del Señor. Hay propósito. Hay propósito. Ninguna escritura fue dicha por el Señor para ser dicha en forma vana. No hay nada vano que Él quiera morar, que Él quiera habitar y que Él quiera desearnos celosamente. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere levantarnos con poder, porque Él quiere tener comunión con nosotros, porque Él quiere hablarnos, porque Él quiere guiarnos, porque Él quiere darnos paz, darnos gozo, darnos bendición. Él quiere que nosotros tengamos compañía, y no hay forma de poder disfrutar las bendiciones del Señor si nosotros también celosamente no anhelamos su presencia. Humillaos delante del Señor. Reconozcamos que necesitamos más del Señor en este tiempo que nunca en otro momento de nuestra vida. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vamos a estar de pie. El poder y la potencia del Espíritu de Dios nos da compañía.
nos da gozo, nos da paz, nos revela su palabra, nos da sentido de propósito. Y ese anhelo del Señor de vivir cerca de nosotros